Saludamos a nuestro invitado, el asambleísta Paul Buestán, que nos acompaña en estos momentos en Noticias Oromar para tener o mantener una plática importante alrededor de los sucesos que vive el país. Y es que desde que se combate oficialmente a las mafias criminales transnacionales dirigidas por el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, hay una evaluación altamente positiva, diríamos. De 36.000 operativos, tenemos 3.000 detenidos y de estos 138 objetivos de alto valor se han detenido más de 40. Sin embargo, se hace necesario la cooperación internacional. Varios países se han pronunciado para presentar este apoyo y respaldo a este conflicto armado interno, entre ellos los Estados Unidos. Pero, ¿qué permite, querido asambleísta, buenos días, qué permite y qué prohíbe esta cooperación internacional para que militares de los Estados Unidos que están más presentes puedan apoyarnos, respaldarnos en este combate, en esta lucha, en esta guerra contra las mafias transnacionales? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro. Permítame saludar a todos quienes sintonizan Oromar TV y quienes nos ven a través de las redes sociales. Bueno, usted lo ha dicho, luego de haber declarado un conflicto armado interno, es necesario buscar las medidas que permitan que el país pueda retomar a un estado de paz, un estado de seguridad, un estado en el que los ciudadanos han visto con buenos ojos medidas como por ejemplo las de pedir la cooperación internacional frente a conflictos armados, y esa es la medida que se ha utilizado por parte del gobierno de turno para permitir de que varios estados, varios funcionarios militares de otros estados puedan permitir ayudarnos a luchar contra esta criminalidad que vive el país en la actualidad. Y esa es la figura legal que ha sido utilizada como la cooperación internacional, que permite en nuestro país el control temporal también de los militares, el apoyo en el tema de insumos contra la inseguridad, como son chalecos antibalas, armamento, vehículos. Lo que no permite nuestra Constitución es la instalación de bases militares. Usted recordará de que a partir de la expulsión de la base militar de Manta, que fue en el 2017, toda una retórica constitucional ha evitado de que puedan ingresar a nuestro país en base a la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado, instalarse y fijar una base de manera fija en nuestro Estado ecuatoriano, Eso es lo que no permite la ley. Sin embargo, a partir de que salió la base de Manta, se perfeccionó el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia organizada transnacional, y yo creo que es necesario que en este momento se repiense en esta figura, pues la cooperación internacional es positiva cuando se quiere luchar contra un mal instaurado a nivel internacional, como es la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos y todos aquellos delitos catalogados como a gran escala, los que nos están perjudicando a los pueblos ecuatorianos, Usted también ha dado cifras, por ejemplo, aproximadamente 3.000 detenidos, que yo tengo que decir la realidad, son detenidos de delincuencia común, la mayoría. Claro que son estructuras mínimas de la delincuencia organizada, pero, por ejemplo, lo que se ha incautado en lo que tiene que ver con dinero, que son aproximadamente $250.000, estamos hablando de $10 por cabeza de cada uno de los detenidos. Tenemos que cortar el problema de raíz. El problema está en las cabezas criminales del narcotráfico. Por ejemplo... Claro, pero las autoridades policiales también manifestaron que de 138 objetivos de alto nivel o de alto valor se han detenido más de 40. Significa que también hay algunos que son líderes de estas bandas delincuenciales y de alguna manera se están neutralizando a estas mafias que lamentablemente han tenido secuestrado al país y aún lo mantienen. Bueno, aquí hay que hacer una división. Una cosa son las cabezas criminales que ni siquiera deben estar en el país, que están incrustadas en la narcopolítica, en la narcopolicía, que están incrustadas incluso en el tema de la administración del Estado en algunas funciones, como son la función judicial, la función legislativa, la función ejecutiva también, que hay que irlas identificando y esperemos que para eso también sirva la cooperación internacional. Y otra cosa son aquellas personas catalogadas como cabezas criminales, de las cuales no se ha recuperado un solo centavo de lo que tiene que ver con el tema de la economía criminal
Por ejemplo, no sabemos todavía en dónde está Adolfo Macías, el líder de los choneros, alias Pico. No sabemos en dónde está Pico Colón, perdón. Colón, sí, Colón justamente. No sabemos dónde está Colón Pico, que se escapó a los pocos días de estar en prisión. Mientras Fito y Pico Colón no estén en sus celdas, que son dos cabecillas grandes, no sabemos qué es lo que pueda pasar con el resto de la delincuencia. Asambleísta, pero para este combate se requiere de apoyo militar, de soldados, de agentes de inteligencia, de armamento, de municiones, etcétera. Y en este combate a la delincuencia, este apoyo internacional que está brindando puntualmente los Estados Unidos, ¿qué les permite o qué acciones les permiten realizar en nuestro país, en nuestro territorio, en conjunto con los militares y la Policía Nacional, sin transgredir normas, ni acuerdos, ni tratados internacionales? Bueno, recalco, la cooperación internacional lo permite, sobre todo la lucha contra la delincuencia organizada, que está en pronunciamientos de la Corte Constitucional de este país. Lo que nos permite es buscar cómo destrozar la delincuencia organizada que afecta a tantos países, y que países como Ecuador, que han incubado el tema del narcotráfico, por ejemplo, está siendo hoy puesto en la mira de los países de otros continentes, incluso, que permitirán, sobre todo, ayudarnos en el tema tecnológico, que no lo tenemos, ayudarnos en el tema de abastecernos con elementos que permitan resguardar la seguridad de nuestras Fuerzas Armadas y de la policía, como son, por ejemplo, la dotación de chalecos antibalas. Yo hice un pronunciamiento cuando recién comenzó la legislatura y antes de ser asambleísta, de que es imposible de que los policías sigan teniendo y utilizando chalecos caducados. ¿Cómo aseguramos la vida de un funcionario público que está presto para resguardar la seguridad ciudadana cuando no tienen ni siquiera chalecos que permitan precautelar su integridad física? Esta dotación nos permitirá, por supuesto, brindar seguridad de que tengan todo el respaldo del Estado ecuatoriano, las fuerzas públicas, para poder contrarrestar la inseguridad. El tema de la dotación, incluso de armamento, que permita contrarrestar a las fuerzas criminales que tienen a veces mucho más equipo bélico que la misma policía y el Ejército Nacional. El tema, por ejemplo, de tener vehículos que permitan la intercepción en lugares de difícil acceso para poder determinar a ciertos grupos beligerantes, porque también estamos hablando que no son solamente grupos que se dedican al sicariato, a la extorsión, a las llamadas vacunas, sino son grupos que incluso se encuentran en bases con equipamiento beligerante que puede ser utilizado para el terrorismo. Y otros aspectos que sin duda alguna nos van a permitir que se profesionalice y se capacite también en acciones de operativos que puedan desmantelar la delincuencia organizada. Por ejemplo, los operativos CAMEX que hace las Fuerzas Armadas han sido también ya en cierto momento necesario actualizarlos, y para eso se necesita el conocimiento de países que han podido luchar contra el tema de la delincuencia organizada, que hoy nos puede permitir de esta manera. Y mire usted, asambleísta, que funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos nos han visitado por 2 ocasiones en nuestro país, y precisamente o justamente para fortalecer, para robustecer esta cooperación internacional. Han anunciado que en los próximos días aumentará la presencia del personal del FBI y de otros servicios de investigación de este país. ¿De qué manera se deben instrumentar y se deben ir incorporando para fortalecer en el territorio, en campo, el combate a esta narcodelincuencia? Bueno, en territorio lo primero que deberíamos hacer, más allá del apoyo internacional, es buscar como normativa conexa a por ejemplo, el decreto ejecutivo 111, con el que se permite que las Fuerzas Armadas y también los estados de excepción puedan interceder en cárceles, puedan interceder en sectores donde existe peligrosidad, tengan un respaldo normativo desde la legislatura. Por ejemplo, nosotros presentamos el proyecto de extradición, que es necesario que en este país aquellas cabezas criminales de la delincuencia internacional respondan ante estados donde se han cometido y han utilizado el Ecuador para venirse a esconder. Es necesario esa figura. Es necesario, por ejemplo, que se trabaje en el tema de la en la extinción de dominio, pero no con lo que ya se encuentra en la norma, sino cambiando la retórica y cambiando el fondo de una estructura legal que permita de manera inmediata poner a disposición los bienes mal habidos, los bienes producto de la economía
criminal que se ponga a disposición del Estado, que se apliquen las resoluciones que existen, como aquella resolución de la Corte Nacional de Justicia en la que se declara al tema de armas, al tema de estos elementos bélicos incautados dentro de delitos en disposición del Estado ecuatoriano, y sobre todo que exista el discurso bien llevado y el mensaje correcto desde el Parlamento, desde las instituciones. Estos proyectos de ley los debe estar instrumentando en estos momentos la Asamblea Nacional, pero más bien lo está dilatando. Debemos todos sumarnos al apoyo al combate a la delincuencia. Asambleísta, hay un acuerdo de operaciones marítimas que firmó el expresidente Guillermo Lasso y que también lo está continuando el presidente Daniel Noboa. Y se está a la espera de que la Corte Constitucional lo apruebe. Justamente tenemos el dato de que precisamente se requiere que los espacios marítimos en el océano también se intervenga por las Fuerzas Armadas norteamericanas o la Marina norteamericana. ¿En qué manera esto permite contribuir o fortalecer la protección del espacio marino para que las bandas criminales no transiten en su medida o mayormente la droga, que es lo que nos está haciendo daño? O también en qué violenta los derechos si es que tenemos la presencia de este hecho militar. Bueno, entre los convenios que dejó firmando el expresidente Lasso, existe este del control del tema marítimo, sobre todo para luchar contra el narcotráfico. Y hay que retomar lo que dije a un inicio. Cuando salió la base militar de Manta, se perfeccionó el tráfico de drogas y otros a través del sector marítimo, ¿no? Porque no existía un control directo por parte de quienes tenían la tecnología, de quienes tenían un control exhaustivo en el uso de las millas marítimas. En este sentido, no existirá una contraposición constitucional ni afectación a la soberanía del Estado ecuatoriano en virtud de que no existe la instalación de una base, sino son controles temporales en el sector marítimo. Creo que la normativa debería también enfocarse a través de, en el futuro. Pero entonces hay que presionar a la Corte Constitucional ya para que responda el argumento que ha sido planteado por el presidente anterior y por el actual que ha sido retomado. Por supuesto, el Estado ecuatoriano en estos momentos necesita respuestas oportunas, pero sobre todo con resultados. Si es que tenemos hoy el apoyo de los Estados Unidos para luchar contra este mal que lamentablemente ha opacado la vida de muchos ecuatorianos y muchos han muerto colateralmente sin tener nada que ver con la delincuencia común y organizada, es necesario que se tomen medidas urgentes y las entidades que están llamadas a permitir, agilitar estos espacios de lucha contra la criminalidad tienen que hacerlo de manera oportuna y esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que también no existan, por ejemplo, en este tipo de acuerdos, el espacio en donde podamos nosotros ceder el tema, por ejemplo, de la economía, porque con el Tratado de Libre Comercio que se pretendía firmar, por ejemplo, con China, existía también un espacio, tal vez, de respaldo para luchar contra la seguridad, pero a cambio de explotar nuestras riquezas marítimas, a cambio de permitir la pesca, de permitir esos espacios que lamentablemente nosotros sí los rechazamos. Muchas gracias, asambleísta Paul Huestan, por conversar con Noticias Oromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos con más información.